Otro poquito más. Yo te escucho muy bien. Ya le subí a mi volumen. A ver si se escucha mejor. No pudiera acercarse un poquito más, es que casi no se oye. A ver, ahí se escucha. Ahí se escucha un poquito mejor. Ok. Bueno, les decía que vamos a esperarnos un momentito en lo que se incorporan más compañeros. En lo que llegan, profe. Sí. Sí va a ser grupo, lo que pasa es que estuvimos buscando la grabación de la clase pasada y no aparece. Subí el link de la clase. ¿A dónde? A la plataforma, ahí en Teams. ¿Pero en qué grupo o chat o cómo? Es un grupo que se llama Producción de Hortalizas, pero no sé si es que se lo había creado el doctor Esaú y yo incorporé a los dos grupos, pero no sé si sí les llegó la invitación desde la semana anterior, antes de la clase. Es que en nuestros grupos no aparece. Ok. Entonces la voy a volver los voy a volver a crear entonces mejor. Sí, sí, porque si no, no aparece. Es que Ok. con el tutor aún nomás entrábamos por medio del chat. Bueno, al Sí, menos yo y varios. O sea, sí, hay otros que me comentaron que igual. sí. Ok, sí, entonces lo vuelvo a formar entonces mejor para evitar problemas. Sí, por favor, profe. Ok, bueno. Entonces, ahorita regreso, que estaba preparando unas cositas aquí que faltaban y tengo que ir al baño. Ahorita regreso. Bueno, ya vemos 38 en la reunión. Entonces vamos a iniciar, a continuar con la clase. Hoy estamos a 9 de febrero. Estábamos viendo, bueno, la clase anterior empezamos a ver el cultivo de la lechuga. Entonces voy a apurarme a ver si hoy alcanzamos a terminar todo lo que tengo para este cultivo. Entonces les voy a proyectar.
Bueno, me dicen si ya ven la diapositiva. Ya se ve. ¿Sí se ve? ¿Ya la ven? Perdón. Sí, sí se ve, profe. Sí, sí se ve, profe. Ya Sí, se ve gracias. bien, ya. Bueno, la clase anterior entonces nos quedamos con esta diapositiva que es alguna de las prácticas que se llegan a desarrollar en el cultivo. Es importante para aquellas lechugas, por ejemplo, la tipo orejona, ¿sí? Y bueno, también en las que tienen la hoja abierta también se puede implementar, nada más que obviamente pues esto implica un poco de costo. Y aquí en México se maneja principalmente en la lechuga romana, ¿no? Y decíamos que este ayuda a que la parte central de las hojas o las hojas centrales tomen una coloración no tan intensa, sino que sea que tomen una coloración, no un verde intenso, sino un poco amarillo, ¿no? Para que, como que es preferible en el mercado esa condición. Y para las lechugas de tipo, la que le conocemos como romana, que es la tipo bola, que más bien sería la lechuga tipo iceberg, en esa pues no es necesario hacer esto, dado que por la misma formación de la cabeza, pues ella solita tiene que formarla, ¿no? Entonces, más que nada para las lechugas que tienen la hoja más suelta es donde se podría implementar esta práctica. Y bueno, aquí vemos como con una liga, anteriormente se amarraba con hilo de nequén, ya después se empezó a usar rafia también, o ahora como esta foto donde se utilizan ligas, ¿no? Para hacerlo más rápido. Bueno, el resto de las prácticas culturales, pues tienen más que ver con, por ejemplo, la eliminación de malezas, ya todo eso que conocemos, ¿no? Para cualquier cultivo, si es que se maneja en campo abierto, ¿no? Bueno, la cosecha. Me preguntaba alguien que si cuál era el momento oportuno de cosecha. Entonces, aquí hay, si son lechugas que forman cabeza de la tipo iceberg, pues hay que esperar a que esta alcance ya que esté más o menos compacta. Si nosotros la tocamos y se siente bofa, que no ha llenado bien del centro, pues es que le falta aún. Entonces, para este tipo de lechugas se lleva un poco más de 100 días de siembra a cosecha, pudiendo llegar hasta 120 días más o menos, ya en estas variedades que serían las más tardías. Y en las variedades de hoja, ahí más bien nos podemos nosotros guiar por el periodo. O sea, vamos a tener, digamos, entre 80 y 90 días de cuando manejamos en campo, bajo condiciones de campo, la producción, ¿no? Entonces, cuando tengamos ya 80 días después de la siembra, 90 días, ya va a ser el momento oportuno para cosecharla. Si nos pasamos de la cosecha, del tiempo de cosecha, lo que empieza, puede haber dos situaciones. Una, que empieza a salir el escapo floral. Y pues si eso sucede, pues ya esa lechuga ya no va a ser comercialmente viable, ¿no? Debido a que pues ya por la vista pues ya la gente no la compraría. Además de que la otra condición es que empieza a tomar un sabor amargo. Empieza el mismo escapo floral, por ejemplo, tiene mayor contenido de la sustancia esa que parece leche, ¿sí? Entonces empieza a producir más esa sustancia y da un sabor amargo. Entonces, por esas dos condiciones, ya no es tan conveniente. Entonces, si en caso de que no cosechemos pues a tiempo, ¿no? El mismo sabor de la lechuga, de la hoja, pues nos va a decir que ya no es momento adecuado. Y bueno, algunas de las hojas basales, cuando se va cortando, hay que eliminarlas ahí mismo. Entonces, si ven aquí en la imagen, se va quedando mucha hoja aquí abajo, ¿no? Se hace el corte tratando de
cortar lo más abajo posible de la raíz o el tallo, digamos, de la planta, de tal forma de que quede un poquito largo el tallito, ¿no? Para cuando la tengamos en el mercado para la venta, incluso se le puede ir rebajando un poquito eso para que no se note que ya tiene varios días de cosechada, ¿no? Digamos esto para condición así de venta a granel. Sí, ya existen pues otras formas de comercializarla, pero digamos para las lechugas que son de invernadero o bien que tiene un manejo pues o se le da un manejo de empaque desde el campo y pues ya ahí las condiciones un poco cambian, ¿no? Le ayudamos a conservarla más tiempo con algún tipo de empaque. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Una pregunta, profe. Sí. El color, ¿también nos podemos guiar por el color para la cosecha o no? Sí, cada variedad pues va a tener digamos, el que te comercializa la semilla te va a dar ciertas características que debe de cumplir esa variedad. Porque existen pues muchos tipos, ya veíamos, ¿no? Incluso hay 5 especies que se cultivan, aunque una de ellas es solo en China, ¿no? Pero digamos, de las otras sí las encontramos acá. Y no nada más es el color, sino puede haber otras cuestiones, pero sí el color es importante, ¿no? Entonces, el fabricante, no el fabricante, más bien el que vende la semilla, pues te va a garantizar cierta tonalidad en la variedad que tú selecciones. Y con esas características, pues también puedes considerar, digamos, para la cosecha. Las lechugas, por ejemplo, las que son tipo morado, pues esas pueden tener una coloración muy intensa o no tan intensa. Ahí va a depender, les decía la clase pasada, de la radiación. Entonces, en invernadero, por ejemplo, donde tenemos plásticos o cubiertas que van a limitar un poco la entrada de rayos ultravioleta, la tonalidad no se torna tan morada, tan fuerte. Y en campo no. En campo ahí lo que pudieras hacer para que no se manifieste una coloración tan intensa, pues es usar incluso hasta alguna malla, ¿sí? O la otra es usar densidades de población más cercanas o más altas para que también entre ellas haya un poco de sombreado y la coloración no sea tan intensa. Si nosotros dejamos una lechuga así con suficiente espacio, se tornan así moradas completamente, ¿no? Que casi se ven negras. Y no sé eso qué tanto afecte el mercado. Entonces ahí también los gustos o la preferencia del consumidor pues tiene que ver, pues, ¿no? Incluso para la selección de la variedad, pues más bien tú tienes que basarte primero en los hábitos de mercado de la región donde estás produciendo o donde la vas a comercializar finalmente, ¿no? Gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, vamos a seguirle. Bueno, vamos a ver algunas de enfermedades y plagas principales, digamos, que se llegan a manifestar en este cultivo. Son más propensas las lechugas a enfermarse que las plagas, ¿no? Aunque, bueno, también depende de las condiciones de manejo que tengamos. Entonces, dentro de las enfermedades, tenemos una que se le conoce como pudrición gris, que es provocada por Botrytis cinerea. Este es un hongo que se va a presentar cuando tenemos condiciones de alta humedad relativa y cuando tenemos temperaturas, digamos, no frescas, relativamente frescas, alrededor de unos 20 grados centígrados. Y se puede manifestar en cualquier momento, desde el almácigo hasta la cosecha, ¿no? En este caso, los síntomas son lesiones que se van tornando grises, lesiones un poco acuosas, como si fuera una bacteria. Nada más que bueno, estas se van
se van a desarrollar en la base de las hojas o donde está el tallo. Y después, cuando va avanzando, aquí se va presentando micelio. Y el micelio es el que tiene una coloración grisácea, ¿sí? Entonces, por eso se le conoce como pudrición gris, porque hay otra que es prácticamente blanca. Entonces, por el color podemos diferenciarla entre lo que es botrytis y lo que es el oidium, ¿no? Y bueno, el valor o la planta pues pierde valor comercial una vez que las hojas son atacadas por este hongo, pues ya no lo podemos comercializar, o al menos que la quitemos o quitemos la hoja, digamos, ya cuando se manifiesta cerca de la cosecha, pues puede ser que quitando algunas de las hojas exteriores, pues podríamos rescatar un poco, ¿no? Pero si se manifiesta en etapas intermedias de producción, pues ya es una lechuga que ya no va a tener viabilidad económica, ¿no? Y bueno, el hongo va a esporular y se van a manifestar, o nosotros podemos ver los conidióforos, digamos, son las estructuras reproductivas, y después se forman las conidias, que sería la parte de arriba del hongo, se forma como un tallito, luego una cabecita, esa sería la conidia, y dentro de la conidia van a estar las estructuras que se van a poder dispersar, ¿no? Y estos se les conoce también como esclerosios, ya cuando esa estructura queda la pura cabecita ya suelta y se puede quedar en el suelo, ahí se mantiene, digamos, de un ciclo a otro, ¿no? Entonces hay que evitar pues que llegue a estos niveles, entonces tenemos que a tomar medidas pues en estos casos, ¿no? Para evitar que el hongo se mantenga, digamos, en los cultivos o de un ciclo a otro. Bueno, aquí vemos unas imágenes de este hongo. Entonces empieza en la base de las hojas y vemos cómo se torna una pudrición, digamos, café, ¿sí? Y aquí en esta foto de arriba la notamos. Aquí, en la base de la hoja va a estar así, ¿sí? Y aquí ya empieza a formarse el micelio. Vean, el micelio es de una tonalidad gris. Este es en una lechuga de hoja suelta, ¿no? Y en una lechuga de hoja compacta igual empieza abajo y pues puede cubrir completamente la cabeza, ¿no? O se pudre en general, al pudrirse la base del tallo, pues ya la planta pues ya no va a servir comercialmente, ¿no? Y por aquí, sí, bueno, no se alcanza a ver muy bien, está un poco chica la foto, pero aquí están los esclerosios, se llegan a formar como circulitos negros, ¿sí? Que son las estructuras reproductivas, ¿no? Y que se mantienen de un ciclo a otro. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Pues primero, si es bajo condiciones de campo, pues nosotros no podemos, no es conveniente dar una humedad muy alta en los cultivos. Entonces habría que reducir el riego, ¿no? Evitar que se moje el follaje. Entonces, por ejemplo, el uso de ciertos sistemas de riego, pues no son tan convenientes, ¿no? O bien, cuando tenemos presencia de lluvias. Con la presencia de lluvias, pues se puede favorecer el desarrollo del hongo cuando tenemos esas condiciones que veíamos, ¿no? De alta humedad, de una temperatura fresca. Hay que ventilar los cultivos, ¿sí? Entonces, para esto, pues hay que darle un espaciamiento mayor entre hileras. Entonces, decíamos que la lechuga podemos manejar densidades muy altas, pero si ya sabemos que va a haber un ataque o las condiciones ambientales permiten el ataque de este hongo, entonces nosotros habría que dar desde un principio un mayor espaciamiento entre hileras, ¿no? Y también dependiendo de las características del cultivo, entonces podríamos nosotros pensar
en darle una mayor separación de tal forma de que no haya tanta humedad, ¿no? Ahí en el ambiente que se forma alrededor de nuestras plantas, pensando sobre todo en las etapas finales, ¿no? Bueno, hay que quitar los órganos enfermos tan pronto como aparezcan o a veces quitar toda la planta, ¿no? Si ya el daño está un poco avanzado en alguna planta. Aquí hay que reducir la fertilización nitrogenada, ya que esta pues favorece, ¿no? el desarrollo del hongo o el crecimiento del cultivo se ve favorecido pues con la fertilización, ¿no? Digamos, aumenta la densidad de área foliar, entonces reduciendo un poco la fertilización nitrogenada evitamos también un poco esto. Como control químico, bueno, siempre hay que usar primero todas las opciones anteriores para evitar llegar al químico, ¿no? Pero bueno, cuando ya es necesario aplicar, pues ni modo, o sea, hay que utilizar. Y esto hay que hacer las aplicaciones antes de que empiecen a reproducirse las estructuras reproductivas del hongo, ¿no? Entonces, en cuanto veamos algunos daños, ahí es conveniente hacer aplicaciones, entonces. Y bueno, algunos de los ingredientes activos que para este hongo, pues son estos, el boscalid, el clorotalonil, el prodione, tebuconazol, serían los recomendables. Bueno, ya ahí los nombres comerciales, pues ya pueden ser varios, ¿no? Ok, bueno. Profe, Adelante, Sergio. y en o sea, ¿no sería más conveniente llevar como un programa de preventivo con productos preventivos? Pues mucho va a depender, te digo, de las condiciones, ¿no? que tengamos, de las condiciones ambientales. Si ya sabemos que en una región determinada ha habido incidencia en años anteriores de ese hongo, entonces habría que prever eso. Y en principio, por ejemplo, no poner una densidad muy alta, ¿no? O utilizar una variedad que a lo mejor no sea, digamos, que no abra tanto y que no llene completamente los espacios, ¿no? Que nos deje un poco de espacio entre hileras o ampliar el margen entre hileras, ¿no? Y con eso reducimos un poco, se favorece la ventilación, y tratamos de evitar la enfermedad. Entonces, si ya de antemano sabes que va a suceder, pues es posible que sí sea conveniente hacer alguna aplicación preventiva. Entonces, aquí siempre es recomendable iniciar con productos, digamos, que no sean tan tóxicos, ¿sí? Para evitar que más adelante haya resistencia del hongo e ir cambiando, digamos, los productos, ¿no? No utilizar nunca los mismos, pero esta es una recomendación en general, ¿no? Para cualquier enfermedad, para cualquier plaga. Pero sí, si sabes que se va a manifestar, la otra es buscar una variedad que sea más resistente, pues, al ataque de estos hongos, ¿no? Entonces, hay varias medidas que puedes implementar antes de hacer el control químico. Pero muchas veces, y lo que vemos en campo, pues es de que la gente se va por lo fácil que es la aplicación de algún producto. Y esta lo hacen preventivo con algún producto, digamos, que no sea tan fuerte. Entonces, sería ese el cuidado que podríamos tener. Tratar de usar un ingrediente activo no, digamos, etiqueta amarilla o etiqueta verde, no llegar a los más residuales, ¿no? Más tóxicos. Podemos, incluso, por ejemplo, para el almácigo, se pueden hacer algunas aplicaciones por abajo, usando productos sistémicos que la planta absorba de abajo hacia arriba, y con eso ayudamos un poco a evitar pues el ataque de este hongo y sobre todo como prevención. En el trasplante, por ejemplo, nosotros acostumbramos cuando agarramos o cuando cultivamos lechuga en invernadero o en campo incluso,
hacemos una aplicación de Previcur. Con la charola la sumergimos en el producto, ¿no? En la solución. Y ya de ahí lo absorbe por medio de la raíz y ya se va protegida ahí a unos días, ¿no? Contra algunos de estos hongos que pudieran desarrollarse. Bueno, otra enfermedad es el mildiu. Esta enfermedad va a presentarse en cultivos de otoño-invierno. Entonces aquí, igual, si tenemos alta humedad y temperaturas, cuando llega a haber temperaturas altas también en este periodo, ¿no? Es cuando se desarrolla el patógeno. Entonces, el anterior veíamos que la temperatura era de 20 grados, aquí sería temperatura un poco más alta, ¿no? Y esta va a ser más frecuente en invernadero, ¿sí? Donde hay una humedad ambiental alta y donde también, aunque sea el ciclo de otoño-invierno, vamos a tener mayor temperatura, ¿no? Los síntomas entonces van a iniciar con manchas cloróticas, ¿sí? Que van a estar limitadas por la nervadura de las hojas. Y bueno, van a empezar en la superficie y luego van a tornarse cafés y pueden llegar a secar el follaje, ¿no? Y bueno, las manchas se dice que se desarrollan en poco tiempo, de 24 a 48 horas. Y estas van a iniciar en la parte inferior de las hojas. Y bueno, aquí en este caso el micelio va a ser no tan gris como el que veíamos anteriormente, va a ser un poco más blanco, ¿sí? Y también va a espoblar bastante, ¿no? Puede entonces, también puede ocasionar una pérdida considerable, ¿no? Al igual que el anterior, que la botritis. Y bueno, ven aquí en las imágenes, vemos cómo las hojas, decía que limitadas en la nervadura, ¿no? Entonces, el daño empieza a manifestarse en las hojas, en la parte central o en la parte apical, no como la anterior que empieza en la base de las hojas, ¿no? Entonces, empiezan las manchitas amarillas, blancas, y se van tornando oscuras, ¿no? Y en esta de la derecha, por ejemplo, vemos aquí el daño, ¿no? En el tejido, como que empieza a secarse el tejido. Aquí en esta de la izquierda abajo, ya vemos cómo empieza a aparecer el micelio. Y bueno, el micelio va a tener una tonalidad un poco más blanca, ¿no? Que en el caso de la botritis. Y aquí vemos en la foto de la derecha también el desarrollo del micelio, ya incluso en la parte del haz, ¿no? De la hoja. Aquí es en el envés y aquí, pues ya cuando la incidencia es alta también se manifiesta en el haz. Y bueno, ya pues esto igual pierde calidad, ¿no? Aunque nosotros hagamos una aplicación, digamos, de algún producto, pues ya estas hojas ya no el daño ya es irreversible, ¿no? Lo que podemos evitar es que forme micelio. Y bueno, habría que igual eliminar algunas de las hojas dañadas para que el desarrollo de la enfermedad no se siga dando. Entonces, como control cultural, pues hay que eliminar los restos de aquellas plantas que estén afectadas tan pronto las observemos. Y bueno, el control químico, igual las aplicaciones podemos empezarlas desde el almácigo. Y como decías, a lo mejor hacer aplicaciones preventivas si nuestras condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, algunos de los productos autorizados pues, son el metalaxil, azoxystrobin y clortalonil, Mancozeb también. Y bueno, lo que les comentaba también es importante alternar los fungicidas de distintos principios activos, ¿no? Para que el patógeno no cree resistencia. Aquí, para
bueno, vemos que ya son correctivas, ¿no? Básicamente, ya cuando se desarrolla la enfermedad, pues es necesario hacer aplicaciones químicas. ¿Alguna pregunta de esta? Aquí las sustancias activas son puras sistémicos, creo, ¿verdad? ¿O hay algún de contacto? Ay, no me acuerdo si el Mancozeb es de contacto. Creo ¿No que recuerda sí. alguien? Creo que este sí es de contacto, ¿no? Sí, el Mancozeb creo que sí es de contacto. Sí. El clortaronil, ese no recuerdo. Creo que es sistémico. Metalaxil es sistémico, me parece. Sí, sí debe haber de ambos, de los dos. Bueno, la siguiente enfermedad es la cenicilla, o también oidium, se le conoce también. El hongo es Sericife cicoracearum. Esta va a estar otra vez favorecida por alta humedad. En general, casi todos los hongos pues se favorecen con la alta humedad, ¿no? Y aquí también temperatura, digamos, elevada. Entonces, este también va a ser muy probable bajo condiciones de invernadero, ¿no? En campo, pues también se puede presentar, digamos, en otoño, a finales de verano, a inicios de otoño, ¿no? Cuando hay condiciones favorables para el patógeno. En estas van a ser prácticamente, aquí no va a mancharse tanto la hoja, sino que empiezan a presentarse casi luego el micelio. Quizás lo que podamos ver, algunas manchitas de color amarillento, ¿no? Cuando inicia, o un poquito blancas, pues pierde clorofila, digamos, la hoja, pero casi inmediatamente empieza a salir micelio, ¿no? Esta va a presentarse en ambos lados de la hoja y pues en ataques severos va a cubrir prácticamente toda. Y pues lo mismo que las anteriores, pues ya la planta esa plantita ya no va a tener valor comercial. ¿Sí? Aquí vemos cómo empieza el desarrollo del hongo. Vean, sí se alcanza a ver una ligera decoloración, digamos, en la hoja, pero casi de inmediato empieza a salir el micelio, ¿no? Entonces ya al haber micelio quiere decir que ya tiene por lo menos una semana que inició el ataque de la enfermedad. Entonces la podemos tener en el haz, en vez de la hoja, en la parte basal, y bueno, va a ser de una tonalidad blanca, ¿no? Entonces aquí, pues a lo mejor nos podemos confundir con el mildio, ¿no? Y vean, cuando ataque ya severo, pues cubre por completo, ¿no? A la planta, y pues hasta el grado tal de que después ya prácticamente se puede secar. Bueno, igual el control cultural va a ser eliminar los restos de lechugas o de plantas afectadas, algunas malezas que pudieran ser reservorio, digamos, de este hongo, para evitar pues que se disemine, ¿no? Entonces también mantener el cultivo ventilado, y hay que eliminar, ¿no? Plantas, malezas hospederas, plantas de otras especies, ¿no? Que pudieran estar sobre todo el micelio, ¿no? Que se pudiera conservar. Como control químico, se pueden hacer aplicaciones preventivas de azufre o bien curativas con estos ingredientes activos, ¿no? Azoxystrobin, difeconazol o tebuconazol. Bueno, la cenicilla en general, por ejemplo, no sé si se han percatado en cultivos como el jitomate, que es muy frecuente, el pepino, como que ahí bajo condiciones de invernadero, yo le he visto que se manifieste más cuando hay un poco de humedad relativa no tan alta, más bien humedad relativa un poco baja.
y como que eso favorece el desarrollo de la enfermedad. En el caso de la lechuga, pues aquí la literatura dice que es con humedades también elevadas, ¿no? Pero sí, la verdad no. Nosotros aquí no hemos tenido tanto ataque de cenicilla en lechuga, ¿no? Quizás por la condición que llegamos a tener acá en invernadero, ¿no? Y en campo tampoco la he visto. Bueno, otra enfermedad se le conoce como podredumbre o podredumbre blanda o blanca, y esta es ocasionada por el hongo Sclerotinia sclerotorium. Este va a favorecerse otra vez con alta humedad en el suelo y con temperaturas también frescas, ¿no? Entonces va a ser más o menos parecido a las condiciones que necesita la botritis. Igual el síntoma puede presentarse en cualquier etapa de desarrollo. En este caso también van a ser pudriciones acuosas que van a iniciar en la base de las plantas, incluso desde la raíz. Y bueno, junto o paralelo al tejido afectado se va a encontrar el micelio, ¿no? Y este también va a tener una coloración blanca. Pero aquí los esclerosios, digamos, estos se manifiestan casi desde un principio. Y esos esclerosios no van a tener una coloración tan negra como los primeros, sino que van a ser un poquito más blancos. Y bueno, se va a observar como una compactación del micelio. Entonces, vemos como si fuera como los huevitos de las arañas, ¿no? Que son así, bueno, peludito, digamos. El color blanco, pueden ser de color blanco y después avanzar un poco a color oscuro, ¿no? Y las plantas afectadas van a tender a morirse, ¿no? Y van a quedar incluso desintegradas en el terreno. Sí, aquí vemos la característica de esta, pues va a ser que empieza en la raíz, ¿no? Entonces nosotros sacamos la planta y el daño va a estar aquí abajo. Y vean aquí el micelio, ¿no? Ya está desarrollado y acá arriba, bueno, ya está dañada toda la parte de arriba porque no deja circular ya la savia, ¿no? Aquí en esta imagen vemos ya aquí empiezan a formarse esclerosios, que serían estas bolitas blancas, ¿sí? Y van a estar principalmente en la parte basal, ¿no? de la planta. ¿Sí? Entonces, obviamente, si nosotros mantenemos el terreno muy húmedo, ¿sí? Esto también puede ocurrir, ¿no? Entonces, otra medida preventiva pues es tratar de usar variedades que sean resistentes al ataque de estos patógenos, ¿no? Pero más que nada, pues mantener, digamos, la humedad del suelo no tan elevada para que no se favorezca el desarrollo del hongo. Casi todos los hongos penetran a la planta por las heridas. Entonces, en la lechuga, pues normalmente nosotros no la manipulamos, ¿no? Entonces lo que podemos entonces evitar si es que haya una humedad excesiva, pues. O cuando hacemos alguna práctica, por ejemplo, en el atado, en el amarre de la hoja, donde sí podemos ocasionar algún daño, sí hay que tener esa precaución nada más. Bueno, con medida o control cultural, pues hay que monitorear, sobre todo la humedad, decíamos, ¿no? del suelo. Si llegamos a detectar plantas enfermas, pues habría que sacarla para disminuir el inóculo. La esclerotinia tiende mucho a mantenerse en el suelo, ¿no? Dado que allí empieza, entonces de un ciclo a otro ahí se puede conservar en forma de esclerosio. Entonces es conveniente, si tenemos un cultivo de lechuga el ciclo anterior, mover el suelo de tal forma que los esclerosios los expongamos al sol. Con eso podemos disminuir un poco su efecto, ¿no? Y la otra, pues es mejor rotar, ¿no? Si ya tenemos un cultivo muy afectado por esta enfermedad, el siguiente cultivo, pues hay que cambiar de especie, ¿no? Y bueno, dice que en
En invierno, las variedades de crecimiento erecto, sí, hay que, digamos, son más recomendables, ¿no? Para evitar, entonces, que esté el follaje tocando la parte del suelo, ¿no? Entonces, con crecimiento erecto evitamos un poco eso, entonces poner una lechuga de este tipo. Y bueno, ya decíamos, ¿no? Rotaciones de cultivo con especies no susceptibles al hongo. En este caso, pues se recomienda algunos cereales o incluso el maíz, ¿no? Entonces, evitar la incorporación de restos de cultivos afectados. Entonces, aquí habría que quitar las plantas dañadas, no incorporarlas al suelo, ¿no? Y bueno, la otra medida pues es evitar encharcamientos, hacer un riego adecuado. Si es un riego por gravedad, pues no aplicar láminas tan fuertes, digamos, y que el riego sea, digamos, que se corra rápido, se aplique rápido, y evitar encharcamientos. Habría que darle entonces una pendiente suficientemente fuerte como para evitar encharcamientos. Como control químico, se pueden hacer aplicaciones preventivas, ¿sí? 7 días después del trasplante, ¿sí? Digamos que en el trasplante es donde nosotros podemos a veces dañar algunas de las hojitas que tiene el cultivo, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? A los 7 o 10 días hay que repetir la aplicación otra vez. Las recomendaciones que ya decíamos, ¿no? Tratar de iniciar con productos que no sean tan tóxicos y después irlos cambiando. Entonces, de los ingredientes activos se pueden utilizar Boscalid más piroclostrovin y prodiona, ¿no? Son los que se recomienda. Y bueno, si tenemos el inóculo en el suelo, entonces lo recomendable es hacer desinfestación del suelo con productos fumigantes, ¿sí? Se puede utilizar metamsodio, dicloropropeno más cloropicrina o incluso algunas alternativas biológicas que pudiéramos tener también, o biofumigantes. ¿Cuál pudiera ser? Algunas plantas que llegaran a tener algún efecto, ¿no? contra el hongo. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Los virus no son tan comunes en la lechuga. Sin embargo, sí se reportan algunos, ¿no? Sobre todo estos que aparecen aquí. El virus de la vena ancha de la lechuga, el virus bronceado del tomate y el virus de la mancha necrótica del impatiens. Esos son los 3 que se llegan a manifestar en el cultivo y pues obviamente también reducen la calidad y el rendimiento, ¿no? Los virus también se pueden manifestar desde la emergencia y aquí la situación es que pueden transmitirse por semilla. Entonces, si ya la semilla trae el virus, pues ahí es muy difícil, ¿no? Que podamos nosotros implementar medidas de control porque pues pueden ser muchas semillas que ya lo contengan y pues todas esas plantas a la larga pues van a manifestar los síntomas, ¿no? Entonces hay que asegurarnos de que la semilla pues venga sana, que las plántulas estén libres de virus desde la plantación para evitar su desarrollo o posterior reproducción, ¿no? Bueno, los virus pues en general son clorosis, empiezan por clorosis y muchas veces las hojas tienen una malformación. En alguno de estos virus se ven las venas más gruesas, ¿no? En el primero que veíamos ahí.
el virus del tomate va a producir anillos oscuros que pueden observarse en las hojas externas y en el foliolo central, ¿sí? Que pueden ocasionar incluso la muerte. Los síntomas van a ser visibles, ¿no? Y estos se van a empezar a manifestar más o menos cuando las plantas tienen unas 8 hojas, ¿no? Estos son 2 o 3 semanas después del trasplante, digamos. El daño, pues, puede ser total y la pérdida es una pérdida comercial irreparable, ¿no? Y bueno, la diseminación de la mayoría de los virus va a ser debido a los TRIPS. El TRIPS de California, el Frankinella occidentales, digamos, es el principal agente vector. Entonces, hay que utilizar, digamos, prevenir el ataque de los TRIPS, ¿no? Como medida preventiva al desarrollo de los virus. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes. De la izquierda, por ejemplo, es el virus de la nervadura ancha, ¿no? Cómo se desarrolla, como que la nervadura desarrolla más que los espacios entre las nervaduras. Y bueno, se ven los daños aquí, se ven, la hoja se torna como china, ¿no? Pues ya esto ya pierde calidad. Aquí en la derecha vemos una planta que tiene una coloración distinta al resto. Entonces es posible que también aquí esto sea ocasionado por los virus. Y bueno, ya cuando el síntoma es más fuerte, pues esta planta puede tornarse ya incluso con quemaduras, ¿no? Como vemos aquí abajo. O como vemos esta de la izquierda, que la agarró en una etapa más pequeña y pues ya no desarrolló la planta. Y la situación aquí pues es de que esto pues se puede transmitir a través de los insectos. Entonces hay que eliminar estas plantas en cuanto las veamos, las detectemos. Entonces, como control cultural, pues hay que monitorear permanentemente. Hay que usar trampas, sobre todo para monitorear TRIPS, ¿no? Desde que empieza el cultivo. Y ya si encontramos algunos insectos en las trampas, pues hay que hacer aplicaciones contra el insecto, ¿no? Para evitar que siga causando problemas. Y bueno, la otra, eliminación de las plantas enfermas, ya veíamos, ¿no? Para disminuir el inóculo. También hay que eliminar restos de cultivos que pudieran haber de un ciclo a otro, ¿no? Y eliminar, pues, las malezas. Entonces, hay algunos virus que se pueden refugiar en las malezas y hay por ahí a los alrededores. O bien el insecto, ¿sí? Que también se puede mantener ahí. Ok. Bueno, como control químico, pues ya saben que los virus no existen viricidas, digamos, para eliminarlos. Por ahí hay algunos que se pueden utilizar. Hay un producto que se me fue ahorita el nombre, que se puede recomendar, digamos, como preventivo. No recuerdo ahorita, se me fue el nombre. Pero bueno, para corregir, digamos, ya no es posible, ¿no? Plagas. Algunas de las plagas que tiene el cultivo de lechuga van a pertenecer al orden hemíptero, al lepidóptero, al díptero, al tisanóptero. Entonces, los daños pueden ser directos o pueden ser indirectos, como en el caso de la mosca blanca se llega a manifestar, y ya veíamos del TRIPS, ¿no? Tisanóptero. Entonces hay que evitar, digamos, el ataque pues casi de cualquier insecto. Es más frecuente encontrar insectos en campo que en invernadero. En invernadero pues tenemos la protección de las mallas, ¿no? De las mallas antiáfidos. Entonces con eso se reduce mucho la incidencia adentro, pero
a veces sí se pueden manifestar, sobre todo los trips, porque muchas veces las mallas que utilizamos para cubrir el invernadero son antiáfidos, no anti-trips. El trips, por el tamaño que tiene, cabe entre las mallas, ¿no? En los orificios de las mallas. Entonces, para evitar el ataque de trips, pues sería conveniente poner malla más cerrada. ¿Sí? Sin embargo, bueno, ¿qué desventaja tiene eso? De que reduces mucho la ventilación. Con una malla antiáfidos que puede ser de 20 a 30 mesh, ahí deja pasar ventilación, digamos, como el 60%. Si pones un anti-trips, te reduce del 50% a más del 50% la ventilación. Entonces, ganas una cosa, pero pierdes en otra, ¿no? Entonces, son algunos de los detalles que se tienen. Entonces, aquí lo conveniente, pues, también es uso de trampas, ¿no? Para agarrar a los bichos estos. Bueno, en el caso de las órdenes de estas, de la Lepidoptera, por ejemplo, ellos dañan el follaje, ¿no? O en el caso de los minadores, que serían la díptera, sería el minador de la hoja, pues van a causar daños en el follaje, ¿no? Los lepidópteros, pues la alimentación directa, ¿no? Se comen la hoja. Bueno, algunos entonces de los que se han detectado en lechuga van a estar como los pulgones o áfidos. Aquí se van a encontrar 3 especies, o se han detectado 3 especies en lechuga. El pulgón verde, que sería el Mysus persice, digamos es el más común. Lo podemos encontrar alado o sin alas, ¿no? Después el pulgón rosado, Nasonovia, se ha detectado y se le da el nombre así porque es una especie que se manifiesta en lechuga, ¿no? En particular. Y el último, el Memphicus, no es tan frecuente, pero es un pulgón que ataca la parte basal de la planta. Se mantiene allí en la raíz, sobre todo en la base del tallo, en la raíz. Los dos de arriba pues van a colonizar principalmente las hojas. Sí, decíamos ya que pueden ser alados o sin alas, ápteros. Y pues van a tener dos situaciones. Una que son transmisores también de virus, ¿no? Son muy resistentes a los insecticidas, a los productos que nosotros aplicamos. Entonces hay que estar variando los productos que se llegaron a aplicar. Van a tener ciclos biológicos cortos, entonces en un año o en un ciclo de cultivo puede haber varias generaciones, ¿no? Si las condiciones del ambiente lo permiten. Bueno, aquí vemos algunas imágenes del pulgón verde, que sería de aquí arriba, el Mysus persice. Aquí no tiene alas, pero entonces decíamos que también puede haber con alas, ¿no? Aquí abajo tenemos el rosado, ¿sí? El al lado izquierdo y ápteros al lado derecho. Y bueno, aquí abajo vean cómo es el ataque, ¿no? Cuando ya hay mucho insectito de esto, se van metiendo entonces entre las hojas del cultivo y pues ahí se van ocasionando daños físicos, ¿no? Y bueno, ya decíamos que el problema de la transmisión de virus, ¿no? Y esta es la otra especie de Pemphigus. Esta especie se va a presentar en las raíces, ¿no? de la planta de lechuga. Yo aquí en México no la había, no he visto el ataque de
este tipo de pulgón. Sin embargo, se reporta en Europa y se reporta en Sudamérica. Entonces, bueno, aparece también como una plaga pues a considerar. Bueno, los pulgones pues van a tener un aparato bucal picador chupador, ¿no? Y este pues llega hasta el floema de la planta. Entonces se van a alimentar de la savia, ¿sí? Y bueno, si la planta tiene virus, pues al pasarse de una planta a otra, pues van a hacer la transmisión. Y la otra situación, además de, bueno, afectar, digamos, a las plantas por el daño directo, pues o de la transmisión indirecta, es de que los áfidos van a extraer, al estar succionando la savia, extraen muchos carbohidratos y luego los eliminan en forma de mielecilla. Entonces van a ocasionar que otro posible daño físico en la planta, porque se produce la fumagina. Entonces, por las mismas secreciones que tienen de esa mielecilla, ahí se puede desarrollar este hongo, ¿no? Y bueno, también afecta obviamente la calidad de las hojas o de las lechugas. Los trips. Entonces, ya veíamos que es de la familia Tisanoptera, ¿no? El trips de California, el Franquiniella occidentalis, es el que más efecto tiene en el cultivo de lechuga. Sin embargo, va a tener muchísimos hospederos, se dice que más de 250 especies y además muchas malezas, ¿no? Entonces, tiene esa característica. El ataque de estos, bueno, el adulto va a depositar los huevecillos y en la epidermis de la hoja, ¿no? Ahí se van a desarrollar entonces primero las ninfas, que son las que ocasionan el daño físico en las hojas. Van como raspando, tiene un aparato masticador, como raspador, creo que se le conoce, ¿no? Y van haciendo entonces un daño sobre la cutícula de la hoja y se ven claramente, ¿no? Si nosotros nos acercamos, las vemos de cerca, van a aparecer las hojas con pequeñas manchitas, como hendiduras, que fue donde ocasionaron el daño, ¿no? Y más que nada, el efecto pues va a ser debido al posible transmisión de enfermedades, ¿no? Entonces las ninfas van a estar pequeñitas, de medio centímetro hasta medio milímetro hasta 1 milímetro. Van a ser de color amarillo, ¿sí? No van a tener alas, ¿sí? Pero ya cuando se convierten en adultos, entonces ahí sí ya se pueden pasar de una planta a otra a través de las alas. Nosotros aquí hemos detectado el ataque de esta plaga dentro de invernaderos. Y bueno, cuando hacemos aplicaciones ya correctivas de productos, tienden a esconderse en vez de las hojas o o se van hacia la parte basal de la planta. Entonces, no es tan fácil el control. Entonces, aquí pues se recomienda utilizar algún producto que sea sistémico, ¿no? Para que nos funcione un poquito mejor. Y por ahí también nos han recomendado, digamos, el uso de algún producto que les moleste, pues, y que digamos, por ejemplo, extracto de ajo, hace que se salgan de donde están escondidos, ¿sí? Porque no soportan el olor, y ya después aplicar con algún otro producto para eliminarlos, ¿no? O sea, se hace una combinación de extracto de ajo con alguno de los insecticidas que pudieran utilizarse, ¿no?
Bueno, los adultos, decíamos, estos iban a tener alas, van a tener diferente tamaño. Las hembras generalmente van a ser de 1.6 milímetros, ¿sí? Y el macho de menos de 1 milímetro. Entonces es muy difícil verlos a simple vista. Hay que usar una lupa y ya pues ahí los detecta uno, ¿no? Y pueden, por ejemplo, en el jitomate les gusta andar a veces desde la flor, ¿no? En la florecita del fruto o en los racimos. Y ya cuando ya está en fruto, pues también los daños lo pueden ocasionar ahí. En el caso de la lechuga, pues el daño es en la parte de las hojas, ¿no? En cualquier área. Estos van a tener un ciclo muy corto, de 10 hasta 20 días, dependiendo de la temperatura. ¿Sí? Cuando hay bajas temperaturas, pues su ciclo es un poco más tardío, de unos 21 días. Y el adulto puede sobrevivir hasta 30 días, ¿no? Entonces, en esos 30 días, pues pueden poner un montón de huevecillos, ¿no? Hasta 3 veces. Muchas veces. Entonces, se puede replicar muy rápido el insectito. Entonces, aquí vemos una imagen desde el huevecillo o larva. Aquí ya el estado de pupa. Bueno, de huevecillo se va directamente no a pupa, a ninfa, ¿no? Y van evolucionando hasta que ya empiezan a formarse los adultos. Entonces aquí vemos un adulto ya con alas. El daño que ocasionan, aquí lo vemos en las hojas, ¿sí? Entonces van a ser como hendiduras en las hojas. Y otra característica es que las excretas que van produciendo de su alimentación, pues aquí las van dejando. Entonces van a verse como manchitas negras, ¿no? Hendiduras con manchitas negras, entonces es muy probable que sea ataque de trips. Aquí vemos entonces una hembra adulta y bueno, la diferencia, ¿no? En tamaño. La hembra va a ser más grande, va a ser de una tonalidad un poco más oscura que el macho. Bueno, entonces los daños, decíamos que el daño directo, pues ese es, baja la calidad, ¿sí? Va a ocasionar entonces esas pequeñas manchitas, hendiduras en la hoja, pues que van a restarle calidad, ¿no? Y bueno, se van a manifestar como veíamos, ¿no? Con una pequeña oxidación y pues ya van a ser manchas que le quitan calidad a la lechuga. De los primeros síntomas, digamos, serían que van a ser pequeñas zonas plateadas y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que se van a poder observar las heces de los animalitos, de las ninfas. Y bueno, puede ocasionar ya cuando el ataque es muy severo, pues daño en mucha parte de la hoja y pues ya va a provocar entonces la baja de calidad, ¿no? Y bueno, el síntoma, el otro problema que ocasiona, pues es lo de los virus, ¿no? Y decíamos que el trips es el principal diseminador de los virus que atacan a la lechuga. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, otras plagas que se pueden encontrar en la lechuga son el minador de la hoja. Entonces, este pertenece al orden díptero. ¿Sí? Entonces, el adulto va a poner sus huevecillos, ¿sí? En la superficie de la hoja y después, al momento de que salen las larvas, estas van a penetrar la cutícula y van a empezar a ocasionar galerías, ¿sí? En las hojas, en
incluso aquí vean, atraviesan las nervaduras principales o secundarias, ¿no? de la lechuga. Entonces el daño pues va a ser ¿no? El daño físico, y pues ya una lechuga con un daño así pues ya tampoco se va a poder comercializar, ¿no? Entonces aquí hay que tomar medidas preventivas para evitar que se manifieste. Entonces, uso de trampas, trampas con pegamento, por ejemplo, para atrapar a los adultos, ¿no? Ya una vez que vemos síntomas ya o las galerías que forman, aquí aunque hagamos aplicaciones, pues no le vamos a hacer daño al insecto si es un producto de contacto. Incluso es la parte, digamos, más resistente que tiene el insecto cuando está en forma de larva. Entonces hay que hacer el control de los adultos principalmente. Bueno, otras plagas son las orugas que se pueden comer al follaje. ¿Sí? Aquí tenemos de las lepidópteras está la espodóptera y el agriotis. La espodóptera es el gusanito verde, el agriotis es el gris. Entonces, además de alimentarse de las hojas, por ejemplo, el gris, también lo podemos encontrar aquí en la base de las plantas, ¿no? Entonces, esta es una planta pequeña de lechuga y vemos aquí daño en el tallo. Entonces, cuando provocan este tipo de daño, pues la planta incluso tiende a dejar de desarrollar, ¿no? Por el daño físico que le provocó. Entonces, aquí hay que, igual, sí podemos hacer aplicaciones de productos contra las orugas, contra las larvitas, pero también hay que hacer trampas, ¿no? Para captar a los adultos, para evitar que pongan, bueno, que se diseminen pues los huevecillos. Otra plaga que cobra relevancia en el cultivo, sobre todo esto es bajo condiciones de invernadero, son los caracoles y babosas. Estos son gasterópodos, se van a esconder en los lugares húmedos. Entonces, por ejemplo, en el invernadero, en la base de las plantas, en la orillita de los contenedores, en las partes donde haya una alta humedad, ahí se van a conservar y van a atacar principalmente en la noche. Entonces aquí se recomienda, bueno, tratar de evitar pues que haya proliferación de estos bichillos. Hay que usar cebos para combatirlos. O por ejemplo, alrededor de las camas se pueden poner una fertilizante o sal para evitar que lo pase, pues, o si pasa por ahí, pues se queme, ¿no? Con las sales hace daño directo. Y bueno, aquí el daño pues también es que se comen el follaje y luego nos damos cuenta porque dejan la babita, ¿no? Allí al otro día vemos algo que brilla en las hojitas, pues es la baba del caracol, ¿no? Entonces, en general, el control de las plagas, pues hay que hacer un control integrado, ¿no? Entonces, tenemos que primero hacer monitoreo, ¿sí? Ya sea con trampas pegajosas, con trampas que pueden ser, digamos, bandejas con poquita agua dulce, para que ahí se acerquen, por ejemplo, los lepidópteros, se pueden acercar ahí, se llegan a caer en el agua, se ahogan o se quedan pegados, ¿no? En las trampas pegajosas. Entonces, las trampas amarillas, hay que poner amarillas y azules, unas para pulgones, moscas, otras para trips, ¿no? Otro es el uso de cultivos trampa, por ejemplo, alrededor de nuestro predio, si es en campo, podemos nosotros poner cultivos que atraigan a esos insectos y ya después hacer alguna aplicación de algún producto para eliminar el insecto, ¿no? Se pueden utilizar también enemigos naturales.
Para esto, bueno, es llamado control biológico, donde se pueden utilizar parasitoides o incluso algunas bacterias que se pueden alimentar del insecto en alguna de sus etapas, ¿no? Hay que eliminar malezas hospederas, ¿sí? Entonces, entre un ciclo y otro, hay que procurar eliminar todas las malezas que pudiera haber rodeando el predio o dentro del predio para romper el ciclo biológico, ¿no? Eliminación de plantas que tengan síntomas, por ejemplo, con los virus. Uso de cebos con veneno para alguno, por ejemplo, con los caracoles se pueden utilizar. Y bueno, finalmente el control químico, ¿no? Como decíamos, como última opción. Y pues, cuando haya cierto número bueno, ya les han platicado, yo creo que cuando hay cierto número de individuos por metro cuadrado o cierto número de individuos por planta, se tiene que hacer la aplicación, ¿no? Pero todo se basa en el monitoreo, ¿sí? El monitoreo siempre va a ser muy importante. Y bueno, los productos a utilizar tienen que ser productos autorizados. Si vas a hacer o si estás produciendo para exportar, pues ahí hay una serie de productos que están limitados y otros que están permitidos. Y bueno, en la lechuga es muy importante considerar el intervalo de aplicación de cada producto, ya que no podemos hacer aplicaciones ya cuando estás próxima a la cosecha de algún producto que sea residual, porque recuerden que es un cultivo que no lo vamos a comer sin procesar, ¿no? Es de consumo en fresco y pues hay que evitar entonces utilizar plaguicidas que sean tóxicos, ¿no? Que tengan residualidad. Creo que es la última. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo, Sí, adelante, Sergio. por ejemplo, los trips, la mosquita blanca, bueno, todos en general, ¿se pueden dar juntos todos en una misma zona o están marcadas las zonas donde se dan o los tiempos? Sí puedes tener el ataque de más de un insecto a la vez, ¿sí? Sobre todo en condiciones digamos, controladas, decíamos, dentro del invernadero puede haber menos incidencia, ¿no? Pero cuando la hay, puede haber el ataque simultáneo, digamos, si nosotros no tenemos un invernadero hermético o si por ahí no tenemos las medidas necesarias, ¿no? Para evitar que pasen los insectos, pues podemos tener ataque de más de un organismo, pues. Y en los hongos es menos probable, ¿no? Porque generalmente estos sí se basan mucho en las condiciones ambientales. En cuanto a las plagas, las vamos a tener más en campo que en invernadero, debido a que en campo pues, no tenemos protegido con malla, ¿no? Nuestro cultivo. Entonces ahí en campo es más frecuente, les digo, el ataque de plagas, ¿no? Enfermedades van a tener ciertas condiciones, entonces se puede favorecer cuando tengamos esa condición en el ambiente. Sí, en el invernadero entonces es más frecuente el ataque de alguna enfermedad. Y los hongos generalmente sí te llegan a haber ataque a veces de más de uno, ¿no? Pero es menos frecuente. En cambio, las plagas sí, ahí sí puedes tener más de una plaga presente en el cultivo. ¿Alguna otra pregunta? En sistemas, por ejemplo, como el sistema flotante, de balsas flotantes, Sí. ¿qué tanto es la incidencia ¿De qué? de plagas? O sea, en este caso de trips y mosca blanca, que son los que más daño causan. Ajá. Sí, trips y pulgón, ¿no? En este caso. La mosca blanca en lechuga sí llega a atacarla, pero no es muy común. Son más frecuentes esos otros. Si nosotros tenemos raíz flotante, generalmente vamos a tener bajo cubierta, ¿no? Bajo estructuras de protección.
Entonces, en invernadero les decía, ahí pues las medidas preventivas van a ser que pongas malla antiáfidos, ¿no? En tu invernadero. Entonces, bajo condiciones de invernadero, que es lo que nos falta ver de este cultivo, ahorita pues nos quedan unos minutitos, vamos a iniciar con eso, pero en invernadero no tenemos, digamos, el ataque muy severo de plagas, ¿sí? Entonces, no es tan común que las encontremos, y sobre todo porque vamos a tener ciclos de cultivo, ciclos de producción muy cortos. No es por demás, si ya sabemos que en esa región, digamos, tenemos el ataque de esas enfermedades, que nuestro invernadero no tiene, digamos, no es tan hermético como para evitar la incidencia de alguna de estas, pues hacer alguna aplicación de algún producto, ¿no? Por ejemplo, se utiliza cuando se va, sobre todo en el trasplante, ¿no? O puede ser antes del trasplante si ya tienes por ahí el ataque de alguno de estos insectillos. Hemos utilizado ¿cómo se llama? Imidacloprid, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el producto? Ay, se me fue el nombre. El producto comercial. ¿No recuerdan? Bueno, imidacloprid. ¿El Confidor? El Confidor, ¿no? El Confidor, lo hemos utilizado. Igual lo aplicamos para que la planta lo absorba. Lo aplicamos como en drench, digamos. Hacemos igual que el Previcur. Sí, podemos hacer la mezcla del producto y sumergimos la charola en él y la charola lo va absorbiendo. Sí, el Confidor lo succiona, pues es sistémico y funciona de abajo hacia arriba. Entonces, al aplicar ese producto, controlamos se supone que durante unos 30 días, ¿sí? la incidencia de algunos de estos insectos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a empezar entonces a proyectarles la última parte que es lo de producción de lechuga, pero ahora bajo invernadero. Bueno, en general, la lechuga, digamos, ya veíamos alguna información la clase pasada, ¿no? De que en México ha empezado también a cobrar importancia el cultivo de lechuga ya bajo invernadero o en sistemas hidropónicos. Aquí en la universidad, pues no ha sido excepción. Se han implementado, digamos, o se han hecho trabajos de investigación relacionados con la producción de lechuga, ¿no? Entonces, para que el cultivo de la lechuga sea redituable, pues en principio se tiene que establecer a una alta densidad, ¿sí? Para poder aprovechar, pues ahora sí que la infraestructura, ¿no? Que nos provee un invernadero. Y se han utilizado sustratos diferentes, ¿sí? Dentro de ellos, pues el más común aquí, digamos, en esta zona, el tezontle, y bueno, ha funcionado muy bien. Y el ciclo de cultivo se acorta muchísimo. Ahorita vamos a ver algunos datos, ¿no? Que tenemos con relación a lo que tarda en campo, ¿no? Con el hacerlo bajo protección y bajo un sistema hidropónico. Entonces les decía, la densidad de plantación pues tiene que ser muy alta para que nos pague, ¿no? Para que saquemos la mayor cantidad de plantas posibles por metro cuadrado. Entonces, dentro de una estructura de protección como un invernadero, la limitante pues va a ser el espacio, ¿sí? El espacio de nuestras camas, ¿sí? Obviamente la lechuga pues se recomienda en camas, ¿no? La podemos sí sembrar también en bolsas, pero pues se va a reducir, ¿no?
la densidad, entonces lo más conveniente es que sea en camas. Y les repito, una alta densidad, ¿no? Entonces, aquí vemos dos variedades, por ejemplo, una tipo orejona y una tipo iceberg, y pues ambas se desarrollan bien. ¿Sí? Entonces, la densidad alta para aprovechar al máximo el espacio de nuestro contenedor. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Incluso en una cama baja, ¿sí? Donde sí abrimos este suelo, se le pone el sustrato y luego una cubierta de plástico para aislar el suelo del lugar con el sustrato, ¿no? Y vean, el desarrollo pues es bueno, se desarrolla muy bien. También en hidroponía con sustrato de tezontle, ¿no? Ahí vemos otra imagen, ya casi lista para cosechar. Aquí las variedades tipo iceberg que forman cabeza, esas se van a limitar porque el desarrollo de la cabeza no se va a lograr tan compacto como en el campo, ¿sí? En principio porque su ciclo es más largo, pero al estar bajo condiciones de invernadero, la hoja, la formación de la cabeza sí se da, pero no es tan compacta. Y hay mucho desarrollo de hoja, sobre todo si no cuidas la nutrición nitrogenada, ¿no? Entonces, no hay muy buena formación de cabeza y la hoja se desarrolla, digamos, crece mucho la hoja, ¿no? Estas hojas basales y van a limitar un poco, digamos, el uso de esto, ¿no? A lo mejor no es tan conveniente el meter una lechuga de este tipo. O sea, sí se puede, pero entonces habría que darle un poquito más de distanciamiento y nos va a retrasar el tiempo. Bueno, va a ser más rápido que en campo, pero no, pero digamos, la compactación de la cabeza no se logra tan eficientemente como afuera, ¿no? Sí, ahí vemos, aquí ya prácticamente ya está listo el cultivo, ya no se puede desarrollar más y la cabeza todavía no está bien formada, ¿no? Esa sería, digamos, una desventaja, ¿no? Bajo condiciones controladas. Se puede utilizar contenedores de este tipo. Estos, por ejemplo, son de 1 litro de capacidad. Pero aquí, bueno, también juntándolos, estas macetas, pues aquí se va a desarrollar la lechuga y va a tener suficiente espacio, ¿sí? Para desarrollarse. Entonces, esta puede ser otra forma, ¿no? La desventaja con relación a la cama es que aquí necesitamos adquirir pues el contenedor, lo cual pues aumenta el costo de producción. Ventaja de este sistema, por ejemplo, si se nos enferma una plantita, pues no va a haber diseminación tan rápido de la enfermedad con las otras, ¿no? Y en una cama sí, en una cama hay contacto de una planta con la otra, ¿no? Y bueno, esto fue trabajos que se hicieron hace algunos años en la universidad y bueno, ahí está el cultivo, ¿sí? Ahí va desarrollando, ¿sí? Y vean, ya en poco tiempo, ¿no? Aquí no tengo el dato de cuánto lleva aquí este cultivo, pero bueno, ahorita les voy a presentar datos de ya más recientes, ¿no? Que trabajos que hemos hecho. El Doc Felipe, como es bien ocurrente, ha hecho estas imbricaciones de cultivos. Entonces, de repente, ya cuando, por ejemplo, aquí es un cultivo de porte alto como el jitomate, donde ya la planta está levantada, ¿sí? Acá ya está despuntada, entonces aquí esta debe ser como a unos 9, 10 racimos nada más, se despunta y se van cosechando los racimos, se van quitando las hojas basales y bueno, para aprovechar el espacio o la luz, hay suficiente luz para que desarrolle el cultivo, pues le metió aquí abajo lechuga. Entonces está produciendo al mismo tiempo
jitomates con lechugas. Obviamente el manejo se dificulta un poco porque si ya tienes alguna plaga, alguna enfermedad en el jitomate, que es muy posible, pues también se puede afectar tu cultivo de abajo, ¿no? Sí, sin embargo, bueno, ahí está, se está produciendo, ya está la lechuga ya con un buen desarrollo también. Y les repito, bueno, puedes aprovechar el tiempo, puedes aprovechar el espacio de una manera más eficiente. Incluso aquí vean en los pasillos, ¿sí? Aquí este pasillo pues tenía una parte descubierta, ¿sí? Esto es cemento, pero aquí está libre. Entonces aquí no se puso jitomate por alguna situación, aquí la cama es baja, aquí no está en alto, y bueno, ahí está el cultivo, ¿no? Entonces aprovechamiento de los espacios, ¿sí? O cultivo ya solito. Decíamos, la desventaja del tipo iceberg, de la lechuga tipo iceberg, es que la formación de la cabeza no es tan compacta y vean cómo se desarrolla mucho follaje, ¿no? Entonces la cabecita hay veces que no tiene un desarrollo como en el campo. Entonces, como que bajo condiciones de invernadero, lo conveniente serían las variedades de otro tipo, ¿no? No de tipo de formación de cabeza. Sí, semilleros, pues aquí no tienen ningún problema, entonces se pueden meter unas densidades muy, muy altas y ya después poner las plantitas ya una separación más amplia donde van a quedar definitivamente hasta su desarrollo, ¿no? Ok, bueno, creo que ya es hora, entonces aquí le dejaríamos, no sé si tengan alguna pregunta. Profe, yo sí tengo una. No me Adelante, quedó Elizabeth. muy claro el por qué en invernadero la formación de cabeza no se compacta. Ok, bueno, para que se forme una cabeza hay diferentes condiciones. Primero es la nutrición, ¿no? La nutrición debe de ser bien, digamos, en la parte de la formación tiene que haber un balance y tienes que reducir un poco la fertilización nitrogenada. Entonces, ¿qué sucede en un invernadero? También eso lo puedes manipular, incluso más fácil, ¿no? Si estás haciendo manejo hidropónico. Sin embargo, en el invernadero hay otras condiciones ambientales que también están influyendo en el desarrollo de la planta. Entonces, bajo condiciones de invernadero vas a tener un poquito más de calor, digamos, que a campo abierto. Entonces, cuando el calor es, por ejemplo, aquí en los invernaderos donde no están climatizados, ¿sí? No tienes tú control de la temperatura, digamos, con pared húmeda, con extractores, sino que son invernaderos sencillos. Vas a tener una alta temperatura. Esa alta temperatura va a impedir que se forme bien la cabeza. Aunado, te digo, también a la nutrición. En el invernadero, aunque la controles, digamos, la planta sigue desarrollando follaje, ¿sí? Los cultivos que son así que no forman frutos, tienden a desarrollar mucho follaje. Entonces aquí hay que cuidar no nada más el nitrógeno, también el magnesio, que son elementos que te van a producir más follaje que digamos que fruto, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues no hay fruto, pero sí existen esos elementos a cantidades suficientes para que la planta siga desarrollando. Entonces hay nutrición, la temperatura es elevada, no se compacta mucho la cabeza. Entonces aquí, ¿qué tendrías que hacer? Bajar nitrógeno, bajar magnesio, subes los otros elementos y tienes que bajar la temperatura. Si no tienes
equipo para bajar temperatura dentro de tu invernadero, es muy complicado, ¿no? Que se forme la cabeza. Es un conjunto de situaciones, ¿no? Y en el campo, por las mismas condiciones de tanto de radiación, la temperatura, digamos, siembras este cultivo, no es conveniente establecerlo en las épocas de mayor radiación, ¿sí? Sino que lo metes en época de invierno o a inicios del año, cuando también todavía la insolación no es muy elevada. Si tú siembras lechuga en campo en los meses de abril, mayo, también la formación de cabezas se ve disminuida, ¿sí? Aunque sea condición de campo. Entonces, es eso, básicamente, ¿no? El que no te forma la compactación tan grande, ¿no? O tan bien como se forma en campo. Y bueno, también hay variedades, o sea, va a haber variedades que demanden un poquito más de calor que otras. Entonces, todo depende de dónde fueron, digamos, formadas esas variedades, en qué país o bajo qué condiciones. Y puede ser que algunas te digan, bueno, la formación de cabeza se va a lograr aunque tengas 25 grados de temperatura, ¿no? Entonces habría que buscar también variedades que tengan esas características. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, entonces nada más voy a bajar la lista y pues ya continuaríamos entonces el jueves para... Profe, Sí, nada más, adelante. nada más quería saber si de lo que mencioné ahorita de la lechuga con asociación del jitomate en invernadero, ¿hay algún artículo o algo así que se pueda leer? Me imagino que fueron solamente trabajos de tesis, pero no tengo la literatura, no la tengo a la mano, pues, esa disponibilidad. Todo esto, digamos, la información, mucha de la que les presentamos ahí en la academia, ha sido recabada por los profesores más antiguos, digamos, el doctor Felipe, ya después se incorporó el doctor Efraín, y después llegamos Esaú y el último fui yo. Entonces, muchos de estos materiales digamos, los empezó a trabajar el doc Felipe. Entonces, alguna de la información de este tipo tiene que estar en las tesis, ¿no? Yo no he visto trabajo de investigación publicado en algún artículo que tenga que ver con esto de ellos, ¿sí? Casi yo he leído todos los artículos que ha publicado el doc Felipe, que sí son muchos, pues, pero no he visto ninguno de imbricación de cultivos, ¿sí? Debe de haber tesis, ¿sí? ¿Ahorita les está dando clase o él ahorita ya no? No, ahorita ya no. Okay. Sí, pues sería cuestión de preguntarle a él directamente, a ver si hay alguna publicación relacionada con esto. Yo te digo, muchas veces él lo desarrolla a veces como tesis de licenciatura, ¿no? Y ya hasta ahí queda la tesis nada más. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No es pregunta, nada más que recordatorio que no se le olvide hacer el grupo porque estaba yo checando ahorita para darle en el chat. Ajá. Y me dice que el canal está disponible solo para los miembros del equipo. Ok. Sí, está bien. Sí, ahorita lo checo eso. Bueno, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces aquí le dejamos el día